Gracias, Luis Carlos, siempre atento también a la información en el tránsito y lo que ocurre aquí mismo en el estudio de Primera Página. Como ya lo había señalado mi compañero de trabajo, Domingo Medina, es quien está aquí con nosotros, y ya lo ven en pantalla, nos acompaña, es politólogo, analista político. Vamos a hablar precisamente sobre este proceso electoral que se va a desarrollar el 20 de mayo, porque siguen dándose reacciones. Si usted quiere escribirle a nuestro invitado, en el marco del respeto le pido, @Primera Página, para que conteste a sus preguntas o comentarios. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. El placer es nuestro por estar acá con nosotros. Bueno, yo voy a comenzar porque usted ha dado varias declaraciones sobre justamente este proceso electoral, pero voy a empezar por lo más reciente. Ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló de que este proceso electoral no podía catalogarse de justo y libre por las condiciones en las que se está desarrollando. ¿Cómo ve que un país más, porque ya han sido varios los que se han pronunciado sobre este tema, y en este caso europeo, hable sobre el proceso electoral y lo ponga en tela de juicio por lo que se ha dado a conocer y porque también le han dado indudablemente información al respecto sobre lo que está pasando en Venezuela? Sí, yo lo diría, digamos que hay que analizar esas declaraciones en dos sentidos, ¿no? Una primera perspectiva desde lo que tú estás planteando, desde el punto de vista internacional. Manuel Macron se suma a la lista de países que efectivamente, como dices tú, han señalado dudas o reservas sobre el proceso electoral. Sin embargo, quisiera destacar que son los países, tú lo acabas de señalar, países de Europa, Estados Unidos, el Grupo de Lima, países que de alguna manera antes del proceso electoral ya tenían algunas diferencias con el gobierno venezolano, y por supuesto, digamos que esto es simplemente un paso más o un elemento más de esas diferencias con el gobierno venezolano. Pero desde el punto de vista internacional tenemos que destacar también que cuando decimos, bueno, la comunidad internacional no está de acuerdo o rechaza las elecciones, bueno, la comunidad internacional no es solamente el Grupo de Lima, no es solamente Estados Unidos, ni es solamente los países de Europa Occidental, no, la comunidad internacional es mucho más amplia. Incluye, por supuesto, el movimiento de los países no alineados que preside Venezuela. Okay. Entonces, incluye también Rusia, incluye China, que son países que están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, digamos que ahí en la comunidad internacional, si lo vemos así, en la comunidad internacional hay posiciones de países que apoyan y países que están en contra del proceso. Claro, Nicaragua, ¿no? que se apoya, o por ejemplo Bolivia, que apoya el proceso están los electoral. países del Caribe, por ejemplo, que han expresado apoyos al proceso venezolano, a los países del ALBA, etcétera, ¿no? Digamos que desde el punto de vista internacional hay tanto apoyos como reservas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que esas declaraciones de Macron, junto con otras para seguir hablando del tema internacional, creo que le ponen más presión a la candidatura de Henry Falcón que al mismo gobierno, ¿no? Hemos visto porque las sanciones que se han intentado, las sanciones y otros modos de expresión, otras presiones, otras declaraciones, la declaración de Venezuela como un país amenaza para Estados Unidos y de ese estilo, ¿no? Digamos que el gobierno ha reaccionado como dando paso hacia adelante, ¿no? Enfrentando esa situación. Podemos estar de acuerdo que si bien o mal o qué sé yo, pero digamos, y desde el punto de vista electoral al chavismo lo ha cohesionado, ¿no? Siento que esas declaraciones, en mi perspectiva por lo menos, siento que esas declaraciones le ponen más presión a Henry Falcón o intentarían influir más sobre la candidatura de Henry Falcón que sobre el mismo gobierno, porque el gobierno lo que va a hacer es reafirmarse en su posición y enfrentar, es decir, bueno, es una muestra más de los intentos de injerencia en el proceso electoral venezolano que nosotros vamos a resolver internamente, que esto es competencia solamente de los venezolanos por razones de soberanía, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que el gobierno se reafirma en su posición y este tipo de presiones simplemente creo que afectan más a la candidatura de Henry Falcón. Sobre la base de lo que dice, por ejemplo, ha expresado también en declaraciones recientes que el Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista técnico es absolutamente confiable, según he podido leer a través de distintas portales de noticias. ¿Sí? Sobre esa base de lo que está comentando de la presión a Henry Falcón, le pregunto, ¿y no hay también una presión para el órgano electoral cuando estos países que han realizado también elecciones, en algunos casos recientemente, no han tenido mayores inconvenientes y se centra justamente en Venezuela a nivel latinoamericano de cuestionar un proceso electoral en donde hay un árbitro que lo dirige? ¿No quedaría también el CNE allí de repente con algún tipo de presión, más allá de que es el CNE que viene ya prácticamente realizando los comicios desde hace varios años, la misma directiva, quiero decir? Sí, pero bueno, el CNE, incluso si tomamos en cuenta solamente las elecciones del año pasado que se dieron en un contexto que para no profundizar mucho vamos a llamar de bastante dificultad, fueron procesos bastante exitosos desde el punto de vista técnico, vamos a ver si tú estás preguntando desde esa perspectiva. Ha sido un proceso exitoso desde el punto de vista técnico y el CNE ha salido adelante, ¿no? Y a pesar de los ataques, tanto el año pasado como en procesos anteriores,
las autoridades del CNE han mostrado siempre, digamos, estar ajenas a ese tipo de presiones y se han concentrado justamente en realizar el proceso, bueno, ajustar todos los procesos técnicos para que los eventos se den como se han dado, ¿no? Efectivamente, en años anteriores, sin mayores inconvenientes, te repito, desde el punto de vista técnico, sin inconvenientes de ningún tipo. Las incidencias propias del día electoral, por ejemplo, que si algunas máquinas no fallan se sustituyen o qué sé yo, pero que en todo caso son contingencias que están previstas por el mismo Consejo Nacional Electoral y que han sido resueltas de manera adecuada. He notado en sus declaraciones, por ejemplo, que ha sido muy objetivo cuando hay alguna crítica que hacer, pero cuando hay algo que destacar también lo hace. ¿Cómo llamar entonces al electorado para generar confianza en el voto? Veo que los candidatos presidenciales están haciendo ese llamado constantemente porque no habría confianza para el proceso electoral. ¿Qué cree usted está o en dónde está la clave para que justamente ese electorado que de repente está un poco reacio a ejercer su derecho al sufragio porque no confía tal vez en el ente rector, lo pueda hacer el próximo 20 de mayo? Sí, yo creo que, mira, hay una primera auditoría, ¿no?, que hacemos nosotros como ciudadanos y como electores, es meternos en la página del Consejo Nacional Electoral y verificar que nuestros datos del registro electoral están correctos, ¿no? Ya por allí comenzamos a ver que, te repito, que desde el punto de vista técnico, el Consejo Nacional Electoral, o el Poder Electoral en general, está haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? En segundo lugar, ha habido muestras en el pasado y creo que también en el presente, y lo corroboran el conjunto de auditorías que se le hacen al sistema electoral. Los electores venezolanos y las electoras venezolanas pueden estar absolutamente seguros de que, en primer lugar, el CNE le garantiza que hay un solo voto por persona, que no le van a duplicar el voto, que nadie le va a robar el voto o que una persona va a votar dos veces, en primer lugar. En segundo lugar, se garantiza el secreto del voto, nadie va a saber por quién está votando. Y en tercer lugar, garantiza que los votos se van a contar efectivamente, que todos los votos que se emitan van a ir a la cuenta del candidato o candidatos que se estén emitiendo cada uno de ellos, ¿no? Te mencionaba hace poco del conjunto de auditorías. Nosotros con otros colegas hicimos un estudio hasta 2015, pero digamos las conclusiones podemos extrapolarlas. Para ese momento se habían hecho al sistema electoral venezolano cerca de 250 auditorías del registro electoral, de los sistemas automatizados, de la producción de máquinas, incluyendo verificación ciudadana al final, y no encontramos ningún tipo de objeción por parte de los partidos políticos o de los electores que hubiesen participado en ese tipo de auditorías, ¿no? Y esas auditorías se han mantenido y, bueno, el año pasado se hicieron otras elecciones, han aumentado, ¿no? Eso quiere decir que el sistema venezolano es confiable. ¿Sí? Por eso repito que los venezolanos y las venezolanas pueden estar seguros de que su voto cuenta, que su voto se cuenta y que nadie va a saber por quién están votando, ¿no? ¿Dónde estarían entonces las irregularidades que tanto ha denunciado la oposición en más de una ocasión durante estos procesos electorales de los últimos años? Mira, más que irregularidades, yo creo que pudiéramos hablar de algún tipo de condiciones, ¿no? Que desde mi punto de vista, algunas de ellas estamos o se han intentado solventar primero con el intento de acuerdo que se iba a firmar en República Dominicana, que finalmente no se logró, y posteriormente con el acuerdo entre los candidatos o las distintas candidaturas que se presentaron para la elección presidencial, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con observación internacional o con la observación de las elecciones en general y con acceso a los medios de comunicación, a la publicidad electoral y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, ese Domingo Medina, politólogo, analista político, está conversando con nosotros sobre el proceso electoral del próximo 20 de mayo y sus aristas, todo lo que engloba y las reacciones y opiniones que se han dado tanto en nuestro país como en el ámbito internacional al respecto. Vamos a hacer una pausa en Primera Página.